Saludos cordiales especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, alcaldesa de Granadilla de Bona. Señora alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Bien, como es costumbre, siempre damos tres datos fundamentales del Canal 8. Lo recordamos a nuestra audiencia. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista. Aquí participan políticos, ciudadanos, ciudadanas de todas las ideas, de todos los credos, porque nuestra sociedad isleña pues, es plural, evidentemente. Y también somos los segundos en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago de las televisiones locales, ¿no? Tendríamos también a ustedes que darles algunos datos, por lo menos básicos, de la personalidad de doña Carmen Nieves Gaspar. Algunos de ustedes, probablemente muchos de ustedes, la conocen, la han votado, por lo menos en Granadilla, ¿no? Y la han votado ampliamente, ya hablaremos de eso ahora. Habrá otros que la conocerán menos, pero sí tendríamos que decir al menos de doña Carmen Nieves, que nació en Granadilla, allí en la propia Granadilla, que allí cursó los estudios de grado medio, que posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad de La Laguna, y hoy ya de entrada le preguntaría que ese concreto cultivo universitario de Derecho fue casual, fue consciente, le influyó a alguien o algo en la elección de Derecho. Pues no sé si fue casual o causal, pero desde luego sí le puedo decir que yo no, en teoría no estaba abocada a estudiar Derecho, yo soy de Ciencias Puras y en un primer momento me matriculé en Ciencias Biológicas, que nada tiene que ver con el Derecho. Descubrí que aunque me encantaban y me encanta la biología, pues tal cual estaba el plan educativo, no era lo mío. Volver a pasar una especie de COU nuevamente, con una repetición de unas mismas asignaturas, y a mitad de curso decidí que debía dar un giro, con lo cual me quedaron opciones diversas y me planteé, tengo que reconocer, otras licenciaturas como la filosofía, que me gustaba mucho, y la psicología. Al final me decanté por Derecho y por supuesto no me arrepiento. Me gusta. Oiga, es importante eso en la vida a veces de, bueno, se traza uno un plan, se traza uno una idea, un proyecto de vida, tanto en los estudios como en otros aspectos de la existencia, ¿no? Y en un momento determinado no todo el mundo se para y dice, pues esto no es lo mío y en cambio sí es esto otro, ¿no? Es decir, porque a veces también eso conlleva pues romper esquemas, superar determinados obstáculos, ya se acostumbra uno más o menos, pero seguro que en biología también atendían bien y usted estaba a gusto, pero bueno, no, pues lo mío, ¿no? Y lo mío es el Derecho. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que tener disposición para estar receptivo a las distintas puertas que se te abren en la vida. Y a veces pues hay que tomar decisiones. Me pasa lo mismo que con la política. ¿Quién me hubiera dicho a mí que acabaría aquí? Bueno, pues a veces uno adopta decisiones. Yo soy bastante flexible a la hora de adoptar decisiones que al fin luego tienen bastante repercusión. Por tanto, muestra de eso, pues yo la verdad es que no me arrepiento de haberlo decidido. Bien, ya usted metida en los estudios de la carrera de Derecho, esos estudios los compatibiliza con su trabajo en la Universidad Menéndez Pelayo, la sede de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sí. Esa conjunción de tareas, en la Menéndez Pelayo, en los estudios de tal, esa conjunción de tareas le proporcionó a usted, yo diría que una mayor madurez pues en la forja de esa carrera superior que estaba realizando, ¿o no? ¿Le ayudó? Yo creo que sí, yo creo que ayuda el hecho de que uno no se centre en una actividad que a veces es pues satisfactoria, pues porque uno acaba pues estudiando y acabando el curso y demás, pero además limita las posibilidades de actuación en otras esferas de la vida, pues me posibilitó quizá tener unas miras bastante más amplias. Y la verdad es que, aparte de que me venía bastante bien el hecho de trabajar y cobrar por esto, pues fue una experiencia que me permitió incluso formarme de cara a mi futura licenciatura, aprender a manejar algún expediente administrativo, aunque fuera a otros niveles, pues desde luego me sirvió de bastante, hice unos amigos que conservo a día de hoy y es una entidad por la que tengo un cariño especial, como es obvio. Desarrolla una gran labor y la Menéndez Pelayo desarrolla una gran labor
ahí está pues todos sus cursos, todas sus actividades, y también en Canarias y también en Tenerife, evidentemente, a veces no somos un poco tardos en reconocer determinadas digamos, prestaciones, pero la de la Universidad Méndez Pelayo está ahí y está de un modo, yo diría que fehaciente y brillante, ¿no? Oiga, y bien, sí quería decir que eso de estudiar y de trabajar al mismo tiempo, que hay muchas personas que lo hacen, pero hace unos años probablemente en proporción lo hacían más, ¿no? Digo en Canarias, porque hay otras comunidades autónomas que eso es tradicional, si vamos a Cataluña eso es desde siempre o en otras. Es decir, eso a veces no va en demérito de la propia, es lo que quería señalar, del propio estudio, de la propia profundización en aquellos estudios que se realizan, sino que lo que va es en aumento de la responsabilidad como universitario, ¿no? Porque hay personas, tanto varones como hembras, ¿no? Que tienen todo el tiempo del mundo para estudiar, que tienen todas las facilidades del mundo para estudiar y que nunca van a profundizar precisamente pues porque no se toman en serio esa responsabilidad también con la sociedad, aparte de con la familia, ¿no? Y consigo mismo. No se toman en serio. Y en cambio hay otros que conjugando estudio y trabajo, y no digamos en países más avanzados que el nuestro, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo quería, esta dimensión suya, sí quería sacarla, por lo que puede significar para muchas personas de atractivo y de ejemplificador, ¿no? Porque es bueno decirle, sobre todo a la juventud, que por trabajar no se van a morir. No, evidentemente no. Ni se van a arruinar. Al revés. Yo creo que esa circunstancia contribuye positivamente a lo que es una formación integral de la persona. Y yo le puedo decir a título de ejemplo, si quiere, que transcurridos los años me da la sensación de que estudiaba incluso más cuando tenía... Con más responsabilidad. Efectivamente, con más responsabilidad, le echaban más horas y, por supuesto, disponía de menos tiempo. Más ganas al tiempo, que era menos del que disponía para estudiar. Claro. Por tanto, yo creo que, sinceramente, creo que tiene sus ventajas y, por supuesto, pues habrá personas que no lo consideren así, pero creo que para lo que es la formación de la persona, pues contribuye positivamente al hecho de que con 20 y pico años pues salga al mercado laboral sin haber tenido ninguna experiencia. Bueno, yo salí un poquito más tarde por razones obvias, pero en cualquiera de los casos creo que es bueno para la formación integral de las personas. Yo invito por lo menos a algunos que quizá lo sufran y digan, bueno, qué envidia aquellas personas que pueden estudiar sin dedicar tiempo al trabajo. Pues como en la vida a veces no se puede elegir, yo les invito a que piensen en el lado bueno que tiene, que lo tiene. Que lo tiene. Es cuestión de sacarle, que lo tiene, el lado bueno. Y es también cuestión de sacarle, de exprimir al tiempo, ¿no? El tiempo es algo elástico, es algo movible, es algo que se puede exprimir. Bien, oiga, doña Carmen Nieves, parece que su especialidad jurídica se decantó por el derecho procesal. En ese departamento cursa usted los estudios de doctorado y la pregunta doble es inevitable, ¿no? ¿Para cuándo la culminación de la tesis doctoral y con qué tema concreto de investigación? ¿Qué es lo que eligió usted? Porque seguro que cuando hizo ya los cursos de doctorado iba con un tema concreto. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el derecho procesal y el derecho penal. Sí. Y mi tema de tesis tiene que ver con un tema que está bastante de moda, ¿no? Con el agente infiltrado, con la delincuencia internacional, el agente infiltrado. Creo que es un tema bastante interesante. ¿El agente infiltrado? Ajá. Una figura nueva. Sí, la verdad es que he hecho bastante poco. Al principio pues tuve la oportunidad de recopilar en alguna universidad hispanoamericana pues, bibliografía y demás, pero después me he metido en este mundo y tengo que reconocer la política que ya lo tiene paralizado. Ahí lo tengo. ¿Alguna vez recuperará usted eso, no? Lo haré si no me muero antes, aunque tenga que hacerlo cuando esté jubilada ya. Pero lo haré porque es un tema que me gusta mucho. Muy bien, vamos con su etapa. Doña Carmen Nieves Gaspar tuvo una etapa de juez sustituta en la Isla del Hierro. Y yo quería preguntarle por esa estancia suya reña,
las experiencias más destacadas, bueno, pues tanto desde el punto de vista judicial, donde usted ejerce, como también humano, porque parece ser que usted, a partir de ahí, le vino a usted un cariño por la séptima isla verdaderamente especial, algo así como para considerarla su segunda isla, ¿no? Pues sí, así es. Es una isla muy especial, es una isla a la que le tengo un inmenso cariño, donde pasé años de mi vida. ¿Cuántos años estuvo allí? Incorporada de forma permanente 2 años y algo. Yo empecé a hacer sustituciones, compatibilizaba esta circunstancia con pues los cursos de doctorado, sí. Y una vez que la jueza titular en ese instante asciende, que ahora hasta lo que sé creo que está en Santa Cruz de Tenerife, pues en ese momento me incorporo yo porque soy la sustituta. Y bueno, la verdad es que fue un ingreso bastante chocante. Yo siempre cuento... ¿Por qué? ¿En qué sentido? Sí, me pasó, siempre cuento esto, pero es que es una realidad. El día en que me incorporé de forma permanente... Fue a Valverde, claro. Sí, a Valverde del Hierro. Sí. Pues yo tenía la duda de si iba en el ferry del mediodía, si iba en el ferry de la tarde, de la mañana que llega el mediodía o por la tarde. Y entonces había hablado con la jueza titular y me dijo, bueno, yo te cubro, vienes el que quieras y tomas posesión en ese instante. Le había dicho que iba por la tarde, pero pensé, bueno, me voy por la mañana, me organizo, o sea, con mis cosas y tal, ¿no? Entonces aparecí por allí y me dijo, bueno, por el juzgado, sí, y me dice, bueno, vamos a hacer el acta de toma de posesión. Tomé posesión a la 1:15 del mediodía y a las 2:15, las 3 de la tarde me estaban llamando porque había un supuesto homicidio en la isla. Y claro, yo pensé, pero bueno, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Si aquí no pasa nada nunca en el Hierro, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora en el sentido de que, bueno, al final uno tiene la satisfacción de que el empecinamiento en lograr su averiguación tuvo su éxito y estoy muy contenta y tengo que reconocer el gran trabajo que hicieron todos los funcionarios del juzgado, la Policía Judicial, la Guardia Civil, las policías locales. Y es una anécdota que siempre recordaré porque tiene que ver, bueno, una anécdota, yo creo que no es el término más adecuado, pero sí el hecho de que haya pasado nada más incorporarme. Al final pues se esclarecieron los hechos, fue condenado finalmente el autor del homicidio y bueno, la verdad es que fue algo como impactante. A raíz de ahí, la verdad es que tengo la satisfacción de haber intentado no aplicar la ley, sino administrar justicia, que no siempre coincide. ¿No es lo mismo? No tiene por qué ser. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay? Hombre, porque todos sabemos que el sistema judicial actual, con la carencia de medios, con el volumen de trabajo que tienen los jueces, los secretarios, los funcionarios, los mismos forenses, la propia policía judicial, determina que a veces los órganos jurisdiccionales se convierten en una especie de máquinas de dictar resoluciones cuando no va bien las estadísticas de los asuntos resueltos. No siempre es así y por mucho que se quiera, determinados partidos judiciales tienen una cantidad de trabajo tal que impide a sus jueces o magistrados realizar el trabajo con el detenimiento y la eficacia que querrían. Es que no es factible. En el Hierro uno puede llegar y tomárselo con filosofía y decir, bueno, pues vengo y estoy 2 horas al día y 3 horas al día, las cosas van saliendo razonablemente sin grandes complicaciones. Si uno además le echa más tiempo, más ganas, más dedicación, puede acabar aplicando justicia desde criterios reconocidos por nuestro derecho, pero que lamentablemente no se pueden aplicar en términos generales, como las conciliaciones, como que el vecino se sienta atendido, escuchado, que para un señor es tan importante pues que tenga un problema con su finca respecto de un lindero o unos daños concretos, o como puede ser un pleito de una cuantía muy superior para otro. Eso en el Hierro, por lo menos en la época en que yo estuve, se podía hacer, creo que ahora también, y la verdad es que con el trabajo de los funcionarios, que además eran personas implicadas en términos generales, nos permitía administrar justicia, hacer justicia. Hacer justicia, o sea que le quedó un buen sabor de boca a usted. Sí.
de su papel de jueza sustituta en la isla del Meridiano. Oiga, y bueno, por cierto, que con esa llegada tan traumática, entre comillas, después el resto del tiempo fue más pausado, claro. Fue más en consonancia con el mar de las calmas. De todo hubo desde las llegadas de las primeras pateras, Sí. Pues hubo algún otro asunto también de esa naturaleza, pero ya ha pasado más tiempo. Había un funcionario, recuerdo, que decía, con los pocos que somos y la lata que damos, ¿no? Pero bueno, en comparación con otros juzgados es un juzgado mucho más tranquilo, lo cual permite efectivamente hacer la labor con más soltura. Oiga, señora Gaspar, y vamos a dejar el hierro porque si no, como que vamos a centrar casi toda la entrevista en su actividad judicial. Pero sí que la pregunta es obvia, ¿no? En ese primer homicidio, ¿a usted le tocó dictar sentencia, firmar la sentencia condonatoria? No, juzgado de primera instancia de instrucción. Bien. Instruimos el asunto y conocía el juzgado de lo penal. Pero bueno, la instrucción es la fase, si la instrucción se hace bien, sí, hay muchas posibilidades de que la resolución que dicte el juzgado de lo penal vaya en consonancia. Muy bien, bueno, pues llegamos al 2003, donde usted inicia su actividad política. ¿Por qué inicia su actividad política en el 2003? ¿Y por qué? Primera pregunta. Y segunda, ¿por qué en Coalición Canaria? He sabido que usted es nacionalista, pero bueno, podría haber sido en otro partido, de sí, los que hay, del abanico nacionalista que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué en el 2003? Hombre, pues porque fui bastante más sensata, aunque fuera más joven durante los años anteriores. Y no le dio por meterse en política. Y no me dio por meterme en política, y luego debe ser que con la edad uno va perdiendo esa sensatez. No, ahora un poco más en serio. ¿Por qué en el 2003? Bueno, yo recuerdo que estaba de viaje en la península y me llamó pues un amigo para indicarme que había un agente de Coalición Canaria en Granadilla que quería hablar conmigo porque me iba a ser la próxima alcaldesa. Y yo creo que mi carcajada se debió haber escuchado en toda... ¿Usted nunca había aspirado a ser alcaldesa ni nada de eso? No, ya no a ser alcaldesa, ni a militar siquiera en ninguna formación política. Claro. Hombre, y yo creo que se ha demostrado con el transcurso del tiempo que tengo cierta reticencia a aceptar porque sí, claro, las cosas, ¿no? Y por supuesto nunca había estado dentro de mis aspiraciones, nunca, jamás, al revés. De hecho, si las hubiera tenido pues en la universidad era un buen momento, un caldo de cultivo. Ahí tuve mis escarceos con la representación universitaria, pero sin ninguna militancia en formaciones políticas concretas. Y bueno, pues para quitármelo de encima le dije un poco, bueno, ya hablaremos cuando regrese. Y la misma noche que regresé, que pasé por... además él estaba en compañía de otro amigo, pues me dijo, espera 2 minutitos, y llamó a alguien por teléfono, y a los 10 minutos estaban 2 personas del comité local de Granadilla sentadas, pues intentando convencerme, mientras yo me reafirmaba con que no, y que no, y que no. Y bueno, y al final, pues un poco por compromiso, le dije, bueno, lo pensaré. Después de esto, antes de que acabara de pensarlo, pues uno de ellos se le ocurrió llevarme a ver a Paulino Rivero y reconozco que me dijo algo que, pues si quiere usted, me convenció. Entonces, ¿en qué sentido le convenció? Estábamos hablando en fin, en términos generales de por qué pensaba yo o qué pensaba de la política y sobre todo de los políticos. Y le dije, hombre, es que a mí la política me gusta mucho de siempre, eso sí es verdad. La militancia menos y desde luego... ¿Y la gestión en absoluto? Los partidos políticos, no, la gestión sí me gusta. También. La gestión yo creo que es la parte más bonita de la política. Y entonces le dije que no me gustaba básicamente los políticos, o algunos políticos al menos. Y él me dijo que me dio un argumento bastante convincente. No, me dijo que a él le gustaba la justicia, pero no a algunos jueces, cosa que también es verdad. O a algunos funcionarios, o algunos secretarios judiciales. Y si no te gusta, cámbiala. Y claro, pues también es verdad. ¿Por qué en Coalición Canaria? Pues hay una doble razón. Una, primero, pues fue mi contacto
Fueron ellos los que dijeron. Efectivamente, pero otro más importante. No hubiese lo hubiese tenido mucho más claro y hubiera tenido una excusa para decir que no más clara si hubiese sido un partido no nacionalista, entre otras cosas porque nacionalista sí que he sido siempre, con independencia de que no haya militado nunca. Doña Carmen Nieves, usted encabeza la candidatura a Coalición Canaria en el 2003, en Granadilla, y bueno, y pasan ustedes, tenía Coalición Canaria, corríjame si me equivoco en los datos, 4 concejales, pasan a 7. Sí. Bueno, bueno, eso le hace a usted convertirse en portavoz del grupo mayoritario de la oposición, y justo hasta el 2007, que ahora llegaremos al 2007. Resúmenos un poco esos 4 años en que usted se estrena en política y se estrena como portavoz del grupo mayoritario de oposición. Bueno, primero, ese salto que da Coalición de 4 a 7, casi es duplicar el número de votos, así, de la noche a la mañana. ¿Cómo se interpretó eso? Sí. Y luego, ¿qué es lo que hicieron ustedes, usted particularmente y su grupo, durante esos 4 años? ¿No? Pero primero apreciar ese salto cualitativo y cuantitativo, evidentemente, que hubo. Sí, básicamente con una candidata pues desconocida para la inmensa mayoría de los ciudadanos de Granadilla. Bueno, pues la verdad es que yo creo que fue una manifestación de la voluntad del pueblo de Granadilla de que se produjera el cambio. Creo que presentamos un grupo de personas que ninguno, bueno, solo uno de nuestra lista, de los que finalmente fuimos concejales, había pertenecido a Coalición Canaria con carácter previo. El resto éramos todos nuevos que veníamos de nuestras respectivas actividades con ganas de cambiar las cosas. Y desde el punto de vista político, por tanto, vírgenes y con a lo mejor unos planteamientos bastante, pues si se quiere, para algunos de nosotros, unos planteamientos pues pueriles, incluso así nos lo dijeron en algún momento. ¿Planteamientos pueriles? Sí, porque no veníamos... ¿Que eran muy sanones o qué? Pues lo éramos y creo que lo seguimos siendo. Hombre, algo más curtidos estamos, pero desde luego seguimos siendo sanones. Pueriles yo creo que no, pero sí sanones. Se nos dijo, yo recuerdo que hubo personas que nos dijeron eso. Los ciudadanos creo que apostaban en ese momento por el cambio. Sin una maquinaria electoral potente, sin grandes recursos para hacer una buena campaña, con una candidata desconocida, para muchísima gente, obtuvimos unos buenos resultados. Básicamente creo que venía a manifestar esta cuestión, además del hecho de que, bueno, pues en Granadilla pues había una cierta reticencia a determinadas actuaciones que se estaban llevando a cabo por el gobierno municipal socialista de entonces y que tenían que ver, pues si se quiere, con posicionamientos contrarios a lo que la mayoría de los vecinos de nuestro municipio quería. Yo creo que ese fue el secreto. No es por ser modesta ni muchísimo menos, no solo yo, sino todo nuestro grupo. Creo que en realidad los grandes triunfos y los grandes fracasos se deben a lo que uno le sepa transmitir a la gente. Nosotros en muy pocos meses le transmitimos lo que queríamos hacer. Pues quedaron ustedes satisfechos con pasar de 4 a 7, supongo. ¿Se pondrían contentos? Bueno, sí, lo importante... ¿O se asustaron un poco? No, lo importante de esta cuestión, no nos asustamos. A lo mejor yo me asusté más que otros, pero con otras cuestiones que tenían que ver con el hecho de que me tocaba ser la portavoz ante un grupo y un alcalde entonces con mucha experiencia política, con un gran conocimiento del ayuntamiento, cosa que yo no tenía. Pero bueno, después de los 2 o 3 primeros plenos donde vi que no era para tanto, pues reconozco que me fui creciendo un poquito, ¿no? Y me di cuenta de que con poquita información que teníamos, con unas cuantas reuniones con los vecinos, pateándonos el municipio, éramos capaces de transmitir al Pleno, en su caso, a través de mociones o a los propios ciudadanos, lo que entendíamos que debía ser la gestión municipal. Por lo tanto, yo creo que en ese momento lo que se produjo fue una manifestación del deseo de cambio de los vecinos. Estamos conversando, está protagonizando este programa doña Carmen Nieves Gaspar Rivero, alcaldesa de Granadilla de Abona.
Y bueno, y es inevitable la pregunta que vamos a formular a continuación, que se la han hecho siempre muchas veces y que se la seguirán haciendo. No sé si ella misma se lo sigue haciendo o no, o lo tiene todo tan clarísimo que no tienen absolutamente ninguna duda. La cuestión es la siguiente. Todos ustedes saben que bueno, la proyección del puerto de Granadilla pues, ha sido uno de los temas de los últimos años, de los temas polémicos de los últimos años en la isla de Tenerife, en Canarias, ¿no? Y cómo, digo lo del Partido Coalición Canaria, digo lo de los militantes en otras administraciones, porque eso previamente doña Carmen Nieves ya me lo ha hecho notar. Es decir, yo decía, ¿cómo es posible? Le dije antes de empezar el programa, ¿cómo es posible que dentro del mismo partido, bueno, pues no dentro del mismo partido, la pregunta que le hice fue, Coalición Canaria partidaria del puerto de Granadilla, y en cambio usted, opuesta al puerto en su propio municipio, en su propia localidad, donde usted es alcaldesa ahora, pero bueno, antes estaba en la oposición, estamos hablando de los años anteriores. ¿Cómo es posible? Entonces usted me ha rectificado con buen criterio y me ha dicho, no, militantes de Coalición Canaria de administraciones distintas, ¿no? Y efectivamente tiene razón, pero usted no deja de reconocer que el Cabildo está gobernado por Coalición Canaria y que una prioridad del Cabildo esencial es el puerto de Granadilla, que no quiero ni contarle, bueno, en aquellas consejerías que tienen que ver con también, regidas por Coalición Canaria también, y no quiero contarle, en su caso, pues con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, también Coalición Canaria, también tal. ¿Por qué, doña Carmen Nieves, usted y su grupo, quiero entender que ahí son uniformes ustedes, o sea, están actuando en bloque, ¿por qué son opuestos al puerto de Granadilla? Otra precisión con carácter previo. La autoridad portuaria representa a la Administración del Estado con independencia de la militancia de las personas concretas. Pero bueno. Es así. Pero señor Rodríguez, en cualquiera, evidentemente. Vamos, dudar de la de que es Coalición Canaria. Es coalicionero. Evidentemente. De pura cepa, además. Efectivamente, no, pero quería distinguir más que nada porque parece ser que el puerto de Granadilla es, o se vende así, y en muchos casos es cierto, un proyecto de Coalición Canaria, y que los demás, pues como que les daba igual y se han unido al proyecto de muchos gestores con mucho poder dentro de Coalición Canaria, y esa no es la realidad. Efectivamente, ese proyecto es avalado en su momento por personas que tenían mucho peso específico dentro de Coalición Canaria, como era el entonces presidente del Gobierno, el presidente de la Autoridad Portuaria, aunque representante de otra administración, el presidente del Cabildo y algunos otros que me ahorro nombrar, pero que todos conocemos, alcaldes de otros municipios y demás. Pero no es menos cierto que todos a una, los representantes del Partido Popular estuvieron en esa misma línea, en todas esas instituciones, y los del Partido Socialista. Por lo tanto, cuando se habla de este proyecto como si fuera un proyecto emblemático de Coalición Canaria, yo es que me niego a aceptar esto como militante de Coalición Canaria. Y me niego a aceptarlo porque entiendo que podemos discrepar sobre las bondades o maldades de este puerto, pero me niego a aceptar que un partido base su ideología, sus actuaciones, sus prioridades en los intereses concretos de una obra concreta. Si eso fuera así, yo sobro en Coalición Canaria y desde luego en Granadilla sobramos bastantes de los que estamos, seguramente en toda la isla y en Canarias. Por lo tanto, cuando eso quede claro, que ya ha quedado para muchos, y así lo hemos transmitido, podemos seguir hablando de este tema. ¿Por qué nos planteamos nosotros? En primer lugar, no dijimos no al puerto de Granadilla, dijimos, vamos a ver. Y tengo que reconocer que en esas etapas donde éramos bastante inocentes, los ya concejales de Granadilla, pues fuimos llamados a nuestra sede, a nuestra sede, y don Luis Suárez Trenor, pues yo no sé si intentaban hacer eso, pero si lo intentaron les salió bastante mal. A ver.
nos explicó un poco el proyecto. Pero y bueno, era convencerlos para llamarlos al orden. Bueno, pero si se intenta convencer con esos argumentos, mal andamos. Yo espero que el argumentario de Coalición Canaria sea bastante mejor que ese, que lo es, y me consta en otros temas. Bueno, ahí se nos contó un poco de qué iba esta obra, ¿no? Película. Sí, y ahí de las necesidades concretas, de los beneficios para los ciudadanos, de la inversión, de los puestos de trabajo que iba a crear, ahí no se habló nada. Ahí se habló de que había una serie de... No habló él en estos términos, pero algún otro político sí me ha hablado de compromisos concretos, de actuaciones a realizar y que, en fin, que era un proyecto que se iba a hacer y poco más que eso. Y reconozco que salimos, además no dijimos nada, yo tengo esa imagen grabada porque nos miramos todos. ¿Usted no era alcaldesa todavía? No, estábamos en la oposición en ese momento. Y nos miramos todos unos a otros pensando, Dios mío, ¿y esto qué es? Y entonces a raíz de ahí intentamos averiguar y empezamos a ver en qué consistía con más detalle el proyecto, por qué en Granadilla, qué plazos, qué infraestructuras, qué conllevaba, qué terrenos, en fin, una serie... terrenos próximos. Que terrenos próximos también, es decir, bueno, eso es un hecho notorio, yo creo que solo los terrenos próximos, solo hay que ir al registro de la propiedad y se verá de quiénes son los terrenos. No todo el mundo tiene tiempo. Bueno, pues en fin, yo creo que muchos tienen ganas, entonces que vayan, ¿no? Pero también hay algún que otro testaferro. Bueno, yo eso no lo sé. Puede haberlo, quiero decir. Sí, claro, esa posibilidad siempre existe en este y en otros aspectos. Esa posibilidad siempre está en el aire, lamentablemente. El caso es que nosotros no empezamos diciendo no, empezamos a cuestionarnos esa cuestión y empezamos a preguntarle, pero a todos, al entonces alcalde... por cierto, siendo socialista, era partidario de hacerlo. Bueno, yo no creo que haya hecho una defensa mayor del puerto Granadilla el entonces presidente Adán Martín, ni siquiera don Luis Suárez, que el exalcalde de Granadilla, que ha sido, yo creo que uno de los adalid, un adalid evidente de la defensa de esta infraestructura. Pero nosotros en ese momento no decíamos ni no ni sí, sino vamos a ver en qué consiste para poder pronunciarnos con un poquito de conocimiento de causa. No es razonable que digamos que sí porque lo dice el partido. La disciplina es otra cosa, creo yo. ¿Cómo entiende la representatividad? Perdone, y ahora continúa. Sí. ¿Cómo entiende el término militancia política y el término representatividad pública? Yo creo que no pueden ser incompatibles, porque cuando es incompatible no se pueden defender o ser vasallo de dos señores si los señores tienen intereses contradictorios. Lo que yo espero, lo que deseo, lo que anhelo y lo que pasa, y lo que va a pasar cada vez más, entre otras cosas por la cuenta que nos trae, es que Coalición Canaria sea un señor que defiende los mismos intereses que el otro señor que en realidad es el rey de reyes, que es el pueblo, los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer. En este y en tantos temas. La prioridad nuestra tiene que ser en la práctica, no en los congresos, no en las ideas, no en los discursos o en los mítines preelectorales, en la práctica, la gestión de los intereses de los ciudadanos. Al ir en contra del puerto de Granadilla, tal como está definido, y al obtener los resultados electorales que ustedes han obtenido en 2007, ¿interpreta usted que la mayoría de la ciudadanía de Granadilla está opuesta a la construcción del puerto? No, es que no se le ha preguntado, es que para estas cosas que afectan de forma tan evidente al futuro de esta tierra, a los ciudadanos no se les tiene en cuenta. Es decir, yo no soy asamblearia en el sentido de que haya que convocar a los ciudadanos para cualquier decisión que haya que adoptarse, eso no es así ni debe ser así. Pero sí es verdad que lo que debe existir es, desde luego, un proyecto claro, definido, sin mentiras y sin falsas verdades, que es lo que a veces es peor que una mentira, estas verdades que se intentan camuflar argumentando otra verdad que sí lo es y que intenta justificar algo que no es cierto. Es que es partidaria usted y Coalición Canaria en Granadilla, por tanto, ¿son partidarios ustedes de tener un desarrollo de Granadilla, digamos, sobre todo turístico, más que en otro tipo de actividades? ¿En nuestro municipio? Sí. No. Evidentemente eso pudo haber sido una opción en algún momento, ahora mismo no lo es. Nuestro municipio tiene su futuro en otras actividades
que evidentemente deben tener una parte turística, yo creo que cabe y es conveniente, y que pasan por el turismo rural y que pasan por cierta actividad hotelera en la zona costera, cierta, no convertirnos en algo similar a los municipios cercanos, como Arona o Adeje. Nosotros no somos ni vamos a hacer eso, pero desde luego, y por supuesto también pasa por el desarrollo del polígono industrial, en el que creemos de forma firme y rotunda. Creemos que ahí es donde está parte del futuro del desarrollo de nuestro municipio y desde luego del sur y también de la isla. Creo que somos un foco importante en esa línea. Para conseguir su mayoría, conseguir ser alcaldesa, pactó su grupo con el Partido Popular, 3 concejales, y también con el partidario de la alternativa Sí se puede por Tenerife, grupo o partido polémico por sí mismo, o a veces para Coalición Canaria una especie de látigo. Coalición Canaria no de Granadilla, como se ha demostrado y se está demostrando, pero sí en otros ámbitos de otras administraciones, una especie de látigo antiinmobiliario, voy a definirlo así, ¿no?, a ese partido. ¿Usted tuvo algún tipo de presiones dentro de Coalición Canaria insular, nacional, como ustedes le llamen, en los ámbitos superiores, para no pactar en concreto, para no pactar con la cabeza visible don Antonio Cabrera, claro? Bueno, ¿O no tuvo vamos. Además, hubiera sido, vamos a ver, intolerable que alguien nos diga que no podemos pactar. Yo sí creo que el partido está para buscar las mejores opciones, pero cuando se intentan defender los intereses del partido, si a veces eso ocurre, que ocurre, no solo en Coalición Canaria, ocurre en todos los partidos, por encima de los intereses de los ciudadanos o de los vecinos a los que se representa, mal vamos. Y eso en nuestro caso no lo hubiésemos asumido. Nadie nunca me ha pedido eso. Al revés, me han dicho que si necesitaba algún tipo de apoyo, de atención en ese sentido, lo cual nosotros, pues igual que amablemente lo plantearon, amablemente lo desestimamos porque entendimos que en Granadilla era necesario pues que nuestros acuerdos los adoptásemos desde Granadilla. Tanto lo hizo así, no sé las relaciones que habrá tenido o los acuerdos del Partido Popular a nivel insular, pero desde luego en Coalición Canaria no lo hicimos así. Bien, últimamente, semanas atrás, ha habido varias reuniones, se han recuperado las reuniones de los alcaldes del sur, que eran más o menos tradicionales en la isla. Se han recuperado esas reuniones, han coincidido con comparecencia de empresariado del sur, y ahí, con independencia de la militancia de los alcaldes y alcaldesas sureños, lo que sí ha quedado claro es, bueno, por una parte una queja en cuanto a las inversiones públicas, no contra el norte precisamente, sino contra el área metropolitana, no, tampoco contra el área metropolitana, sino en desacuerdo con la falta de equilibrio, voy a decirlo de un modo suave para que nadie se enfade, pero bueno, que ustedes fueron contundentes, o los alcaldes han sido contundentes. Inversiones públicas, retrasos en el Hospital del Sur, infraestructuras del agua, potabilizadoras, desaladoras, más participación en el Consejo Insular del Agua por parte de las administraciones locales, pedir aclaraciones del Gobierno Autónomo y del Cabildo sobre la normativa urbanística actual y simplificación de trámites burocráticos. He procurado concretar, no sé si me quedo algún punto clave, pero concretar los puntos esenciales de esas reuniones y de esas comparecencias de ustedes, ¿no? Me parece que en las infraestructuras del agua estaba usted por medio, como ponente. Bueno, me tocó un poco porque por el reparto que tienen entre ustedes, ¿no? No, porque en Granadilla tenemos un proyecto definido con carácter previo en los respectivos programas electorales de las 3 formaciones y que tienen que ver con el apoyo, por una parte, a la recuperación del sector agrícola, ganadero y pesquero en la medida en que podamos, porque, como es obvio, yo creo que ha sido un error, poner todas las apuestas a un mismo número. Yo creo en el mismo cesto. Efectivamente, hemos apostado al turismo, que hay que apostar, evidentemente, y que puede ser el sector más importante, de hecho lo es,
Hemos apostado a la construcción y en cuanto hay una crisis estamos como estamos, pero también hay otros sectores a los que hay que apoyar. Desde ese punto de vista y desde el reconocimiento de que el sur, y yo puedo hablar de mi municipio porque es el que conozco un poco más, pero creo que es general, creo que es genérico en la mayoría de los municipios del sur, tienen una situación en cuanto a la carencia de infraestructuras básicas. Esto que es tan normal en Santa Cruz como que el agua que sale pues de la ducha acabe en determinado lugar, en Granadilla no ocurre siempre, ocurre en casos muy puntuales. Eso cuando seguimos hablando de la gran ciudad del sur, cuando tenemos 45.000 habitantes casi ya, cuando albergamos en nuestro territorio pues gran parte del suelo industrial de desarrollo futuro de la isla y cuando se plantea que de cara al futuro vamos a ser un referente. Mire, nosotros a lo mejor no queremos que se nos haga un auditorio. No sé si nos lo harían, lo dudo, pero o sí en su momento, más dimensionado y desde luego no tan costoso, pero desde luego tenemos otras prioridades y pasan por la mejora de determinados servicios para conseguir que un ciudadano que vive en Granadilla, en nuestro municipio, o que vive en Arona, o que vive en Arico, o en San Miguel, en cualquiera de los municipios del sur, tenga unas opciones de calidad de vida razonablemente iguales a las que puede tener una persona en el área metropolitana. ¿Nosotros estamos en contra de que se gaste el dinero pues en el tranvía? No. Además, esa apuesta que en un principio planteaba rechazos, ahora yo creo que nadie la discute. Nadie la discute, ¿no? Es algo que está funcionando y que la gente ve con buenos ojos. Chapó, muy bien, pero nosotros también necesitamos una serie de inversiones. Y es más, nuestras inversiones son hasta más básicas. Estamos hablando de servicios mucho más básicos que contar con un fantástico tranvía como el que cuenta Santa Cruz o con un gran auditorio como con el que cuenta Santa Cruz. Oiga, doña Carmen Nieves, en el ámbito municipal, díganos brevemente los fundamentos de esa nueva gobernabilidad de Granadilla. Dentro ustedes estaban en la oposición, pero cuando ya usted es alcaldesa y el equipo de gobierno tripartito se hace cargo de las riendas del consistorio, ya dentro, cómo están las arcas municipales, cómo está la lata del gofio, que digo yo, público, cómo nos la encuentran, cómo está el panorama y sobre todo, de acuerdo con sus programas electorales, respectivos programas electorales, ¿qué fundamentos son en los que ustedes basan esa gobernabilidad nueva que quieren? Bueno, nosotros tenemos varios principios que creemos que además tampoco son ninguna novedad, es simplemente plasmar lo que yo creo que cualquier persona sensata hace con su economía doméstica. Cuando uno tiene unas posibilidades de gasto concreto, tiene que entender que debe limitarse en ese sentido y a lo mejor para una cosa puntual es necesario pedir un crédito, bien, pero siempre que tengamos opción luego de pagar las cuotas del crédito. Nosotros llegamos y encontramos una oficina técnica desmantelada con una sociedad pública, Grasur, que tenía en su momento pues, dos altos cargos, contratos de alta dirección con sueldos que algunos se escandalizan de los sueldos de algunos alcaldes, pues estos eran muy superiores a los de esos alcaldes y desde luego hasta los del presidente del Gobierno de España, 100.000 euros brutos al año cobraba un técnico contratado en ese momento y 85.000 por ahí, otro de ellos. Donde se llevaba el urbanismo como algo fuera del ayuntamiento, encontramos que se habían asumido compromisos de obras que no estaban dotadas económicamente, existían de futuros hipotéticos compromisos y en algunos casos ni eso. Encontramos con que había obras que estaban contratadas, ejecutadas en un 50-60% y abonadas en un 100% casi, o sea, pagado lo que no estaba hecho. Bueno, hemos encontrado contratos para determinadas áreas como la de cultura, donde pues 600.000 euros se gastaban en pequeños contratos que al final acababan siendo nada y estamos hablando de 600.000 euros, yo creo que es una cantidad bastante considerable y a partir de ahí a nosotros nos ha tocado, y todavía estamos en eso, todavía no lo hemos logrado de forma definitiva, reconstruir lo que entendemos que debe ser la gestión con austeridad en el gasto, con control
con previsión dentro de todo lo que se pueda y desde luego con un proyecto de futuro. Nosotros tenemos un proyecto que queremos acometer a corto plazo, pero desde luego planificar lo que puede ser Granadilla de cara al futuro. ¿Están las tres fuerzas políticas de acuerdo? Totalmente, ¿En ese proyecto? Totalmente, Bien. totalmente. Hay algunas que apuestan más por unos proyectos. Es decir, probablemente, pues nosotros estamos un poquito en medio, en Coalición Canaria. Yo apuesto mucho por... ¿Pastelean un poco? No, no es pasteleo. Sinceramente no, es convicción. Bien. Se lo aseguro. Bien. Mire, yo apuesto por la recuperación de determinada actividad agrícola en el municipio, pero porque creo en ello. Creo que es bueno y que puede generar riqueza, no desde luego para ser la base de la economía, pero para ser una parte importante. Y a la vez apuesto por el desarrollo adecuado del polígono. Y las comparto porque creo que la una sin la otra no serían buenas. Las dos son necesarias. Lo compartimos los tres. Algunos hacen más énfasis en el polígono, otros más en la agricultura. Yo creo que es claro lo que manifiesto, pero todos lo compartimos. Y yo personalmente creo que debemos trabajar en todas las líneas. Muy bien, pues estamos en fechas, las fiestas mayores de Granadilla, como ustedes saben, empezaron el 30 de mayo, me parece, finalizan el 21 de este mes. Estamos en vísperas de cumplirse ese primer aniversario de usted como alcaldesa. Usted fue elegida el 16 de junio y por lo tanto estamos en esas fechas, estos días. Y también estamos en un momento de conmemorar el centenario del título de villa de Granadilla de Abona, ¿no? Pero bueno, ya fíjese usted que estamos empezando a hablar de Granadilla y se nos ha ido el tiempo, ¿no? Yo sí quería que nos dijese, bueno, a su juicio, dentro de ese programa que tienen, después de este primer año de rodaje y de andadura, ¿con qué ánimo, ¿no?, afronta usted la alcaldía para estos próximos 3 años y qué pasos, ¿no?, van a dar pues en este 2008, en el 2009 y en el 2010, básicamente? Mire, yo Contando con que andan muchos pasos en el litoral, hay que decir que en el litoral se están en un año, hay que ver cómo en distintos lugares del litoral han ido modificando y perfeccionando las cosas. Y algunas que nos quedan. Tenemos previsto una reserva marina que si todo sale como queremos, pues de futuro vamos a contar en nuestro municipio con algo que simplemente es dejarlo como está y fomentarlo para que a la larga nos suponga un beneficio mayor. Mire, yo creo que de futuro a nosotros en estos 3 años nos queda que reordenar lo que ha sido un mandato de 16 años y no es fácil. Tiene usted que imaginar que no es fácil. Pero si nos ponemos un poquito más los pies en la tierra, yo creo que la finalización de una serie de actuaciones, algunas venían previstas, aunque no estaban dotadas económicamente de la etapa anterior, y otras que entendemos que nosotros que deben ser actuaciones de futuro, desde carriles bici en la zona mediana, los abrigos, una lonja de pescado en los abrigos, la recuperación, tenemos unos proyectos que tienen que ver con la recuperación, concursos de ideas de futuro de la Plaza del Médano, la Plaza de San Isidro y el Centro Deportivo de los Abrigos. Tenemos que utilizar mucho dinero en cosas que no se ven, que es el saneamiento, la electrificación. Estamos intentando que por parte de los promotores y por parte de UNELCO también se cumpla con Granadilla, donde tenemos la fuente de toda la energía eléctrica y donde nuestros vecinos no pueden beber en ocasiones porque no hay suficiente potencia o porque se dice que no hay suficiente potencia. Nuestro proyecto de futuro tiene que ver mucho con mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Que un vecino de San Isidro tenga un lugar al que salir a pasear por la tarde con su hijo, un lugar para pasear, mejorar, mantener y mejorar la seguridad, que es una de las cuestiones que yo personalmente asumo como un reto, dado que es un área que llevo yo personalmente, y desde luego por lo menos el mío. Mi proyecto es lograr que en estos 4 años, que cuando lleguemos a principios del 2011, tengamos claro que el cambio en Granadilla se nota. Nosotros podemos tomar decisiones precipitadas y podemos adoptar acuerdos o intentar hacer cosas que son, si quiere usted, parcheos y chapuzas.
Algunos tenemos que hacerlo, pero desde luego no es la línea que queremos seguir. Y por lo que a mí respecta, ¿con qué ánimo lo asumo? Mire, tengo, no sé si un defecto o una virtud, pero soy muy perseverante cuando intento hacer algo. Y desde luego el gobierno municipal que tengo el honor de presidir persevera y va a perseverar en lograr que finalmente los vecinos de Granadilla tengan unas condiciones de vida acordes a lo que se decía antes que era Granadilla y que no lo era. No es de recibo que haya, como le decía antes, vecinos que a día de hoy no puedan contratar una línea eléctrica en nuestro municipio. Eso está pasando. No es de recibo que haya problemas a la hora de buscar el punto de enganche del saneamiento, porque no hay saneamiento, sencillamente. Eso es inasumible en lo que pretendemos que sea una ciudad. Por lo tanto, dar forma de ciudad a determinadas zonas de nuestro municipio y crear pueblo, crear calidad de vida es nuestra apuesta, la de las 3 formaciones políticas, y para eso le garantizo que estamos trabajando todos bastante más de lo que la gente se imagina, bastante más. Bien, señora alcaldesa, pues muchas gracias. Tienen a disposición del Ayuntamiento también, modestamente, Canal 8, para colaborar en todo aquello que repercuta, evidentemente, en beneficio de la mayoría de los granadilleros. Muchas gracias por estar aquí, mucho ánimo, mucha suerte a las 3 fuerzas políticas. Estaremos en otras ocasiones. Y nada más, ¿usted quiere agregar algo? Pues yo quiero agradecer, por supuesto, su invitación y, por supuesto, la oferta que nos hace, asumirla y, desde luego, pues quizá transmitir a los ciudadanos que nos puedan estar escuchando que en Granadilla estamos intentando trabajar para cambiar las cosas. Creemos que, pues a lo mejor es el lugar para empezar, a lo mejor dentro de unos años, en otros lugares copian el modelo de Granadilla, nosotros estaremos muy contentos porque querrá decir que lo habremos logrado. Aunque no haya puerto. Aunque no haya puerto. Con puerto o sin puerto seguiremos trabajando en esa línea. Muy bien, pues muchas gracias, mucho ánimo, mucha suerte. Y siempre deseamos que sean felices a nuestros televidentes, a usted también, a ustedes. Siempre también advertimos en la medida de lo posible, tampoco hay que echar demasiadas campanas al vuelo, pero sí la campana de la serenidad, la campana de la perseverancia que ustedes han citado, la campana de la ilusión, la campana del trabajo bien hecho. Hay muchas campanas suficientes, muchas más, que aquellas que tañen a descrédito, que aquellas que tañen a desilusión o a pérdida de, digamos, de alegría. Pues no, hay muchas más positivas. Muchas gracias y hasta un próximo programa.